posición de hijo. Position of a child. Lo voy a repetir una vez más. I'm going to repeat it one more time. Posición de hijo. Position of a child. Quiero que me acompañe la I palabra. want you to come with me with the word. Juan capítulo 1, John chapter 1, el versículo 12. verse 12. Ahora este es un steak espiritual. Now this is a spiritual steak. Quiero que lo dijera en su espíritu. I want you to digest it in your spirit. Juan capítulo 1, John chapter 1, el versículo 12. verse 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Do we have a church? Posición de hijo. The position of a child. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mas a todos los que le recibieron, But to all who did receive him, a los que creen en su nombre, who believed in his name, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. he gave the right to become children of God. Vamos, si es para el Señor, se lo tiene que dar más If fuerte. it's for the Lord, you have to give it to him louder. Quiero introducir esta I want to enseñanza introduce this teaching con una pregunta. with a question. Y la pregunta es Now esta: the question is this: ¿qué posición what position ocupamos en Dios? do we need in God? ¿O qué Or posición what position ocupamos en el reino de Dios? do we need in the kingdom of God? La respuesta es muy sencilla. The answer is very simple. Nosotros, We, los que hemos aceptado a Jesús, the ones that accepted Jesus, ocupamos la posición de hijos. we have the position of children. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que usted y yo That you and I somos hijos de Dios. are children of God. Dentro del reino de Dios In the kingdom of God, ocupamos la posición de hijos. we have the position of children. Y la pregunta es And esta: the question is this: ¿cómo obtuvimos esa posición? how did we obtain that position? Efesios 1:5. Ephesians 1:5. Mire lo que dice. Look what it says. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, según el puro afecto de su voluntad. according to the good pleasure of his will. Entonces ahora So now, usted y yo you and I, podemos disfrutar we can enjoy de la posición de of hijos the position of children gracias a Jesucristo. thanks to Jesus Christ. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que si Jesús no hubiera pagado el precio por nosotros, That if Jesus would have not paid the price for us, nosotros nunca we would have never hubiéramos ocupado esa posición. would have had that position. Pero gracias a Jesús, But thanks to Jesus, ahora usted y yo now you and I somos hijos de Dios. are children of God. ¿Cuántos pueden creer eso? How many of you can believe this? ¿Cuántos pueden confesar eso? How many of you can confess A ver, this? yo quiero que usted diga: Now I want you to say, yo soy hijo de Dios. I am a child of God. Vamos, iglesia. Come on, church. Yo soy hijo de Dios. I am a child of God. Aunque batalle para creerlo, Even though you struggle to believe it, la Biblia nos enseña the Bible teaches que us somos hijos de Dios. that we are children of God. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to this? Entonces, ¿cuántos hijos hay en este So how lugar? many children are in this place? Ok, con eso en mente, Now with this in mind, quiero empezar a enseñar. I want to start teaching. Quiero que me ponga I atención. want you to pay attention. Cuando Jesús vino a la tierra, When Jesus came to earth, debemos de entender we have to understand que vino en la posición de hijo. that he came as a position of a son. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? No sé cuántos han leído la palabra I don't know how many have read the word o cuántos han leído Mateo capítulo 3, or read Matthew chapter 3, pero la Biblia dice but the Bible says que cuando Jesús that when Jesus estaba siendo bautizado, was being baptized en Mateo in 3:17 Matthew 3:17, dice que se oyó una voz en los cielos, it says that he heard a voice from the heavens, y esa voz and that voice era la voz del Padre was the voice of the Father que decía: that said, este es mi hijo amado, "This is my beloved son. este es mi hijo amado, This is my beloved son, en quien tengo complacencia. in whom I am well pleased." Este era el Padre This was the Father aprobando la posición del hijo. approving the position of the son. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Entonces quiero que entienda esto. Now I want you to understand this. Todo lo que Jesús hacía Everything that Jesus did, o todo lo que Jesús hizo, or everything that Jesus did, lo hizo desde esa posición did it from that position que
¿Qué posición? What position? La posición del Hijo de Dios. The position of the child of God. Todo lo que Jesús hacía, Everything that Jesus did, lo hacía desde la posición de hijo. did it the position as a son. Posición The position es el lugar is a place de donde operamos en lo espiritual. from where we work in the spiritual. Quiero darle un I ejemplo. want to give you an example. No sé cuántos han leído a Mateo capítulo 8, I don't know how many of you have read Matthew chapter 8, pero dice la palabra but the word says que Jesús llegó that Jesus arrived a la tierra de los Gadarenos. to the land of the Gadarenes. Y dice la Biblia And the word says que cuando llegó that when he arrived, salieron dos endemoniados a su encuentro. two demon possessed came out. Y el versículo 29 dice así: And the verse 29 says, y clamaron diciendo. and they cried out saying, ¿De quién está hablando? who are they speaking of? Está hablando de los demonios que tenían esas They're personas. speaking of the demons that those people carried. Los endemoniados. The possessed demon, Los demonios the demons que estaban dentro de esas personas that were within that people, empezaron a clamar. they started crying out, Dice, y clamaron diciendo, and they cried out saying, ¿qué tienes con nosotros? what have we to do with you, Jesús, Jesus, Hijo de Dios. you son of God? Quiero que entienda I algo. want you to understand something. En el mundo espiritual, In the spiritual world, cuando los demonios miraban a Jesús, when the demons saw Jesus, ellos no lo miraban como otra persona más. they didn't see him as another person. Ellos lo miraban como el Hijo de Dios. They saw him as the son of God. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Y clamaron diciendo, And they cried out saying, ¿qué tienes con nosotros? what have we to do with you, Jesús, Jesus, Hijo de Dios. you son of God? Aún los demonios Now even the demons entendían understood que Jesús that Jesus es el Hijo de Dios. was the son of God. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Y luego le dicen, And then they say, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? have you come here to torment us before the time? Cuando Jesús caminó en esta tierra, When Jesus walked on this earth, caminaba en esa posición de hijo. he walked in that position of son. Y los demonios And the demons reconocían la posición de Jesús. would recognize the position of Jesus. Reconocían They recognized que Jesús that Jesus es el Hijo de Dios. is the son of God. Alguien dice amén. Someone say amen. Por eso solamente That's why only por llegar a ese territorio by arriving to that territory, ellos eran atormentados, they were tormented porque no había llegado cualquier persona, because not any person had arrived. había llegado el Hijo de Dios. The Son of God had arrived. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say En amen? el reino de Dios, In the kingdom of God, la posición más the alta greatest position es la posición de hijo. is the position of son. La posición de más autoridad The greater position of authority es la posición de hijo. is the position of a son. Y tengo buenas noticias. And I have good news. Jesús era el Hijo de That Dios. Jesus was the son of Pero God. la Biblia enseña But the Bible que teaches nosotros también somos hijos de Dios. that we are also children of God. Juan 1:12. John 1:12. Mas a todos los que le recibieron, But to all who did receive him, a los que creen en su who nombre, believed in his name, les dio potestad de ser hechos hijos de he Dios. gave the right to become children of God. Vamos, denle un aplauso al Señor Jesús. Give an applause to our Lord Jesus. Entonces la posición de más autoridad Now the position of greater authority es la posición de hijo. is the position of a son. Usted tiene autoridad You have authority no porque ora mucho. not because you pray a lot. No, alguien no me está entendiendo acá. Someone's not understanding. No porque ayuna mucho. Not because you fast a No lot. porque se porta muy bien. Not because you behave well. Usted tiene autoridad You have authority porque usted es un hijo de Dios. because you are a child of God. ¿Habrá algún hijo de Dios en este lugar? Every child of God Dije, in this usted place. tiene I autoridad said you have authority porque usted es un hijo de Dios. because you are a child of God. Dice amén. You say amen. Por eso los demonios se sujetan, That's why the demons submit porque usted es hijo de Dios. because you are a child of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces, ¿a quién le tiene miedo el diablo? Now who is the devil afraid of? Solamente Only a los que han entendido esa revelación to those who've understood that revelation de que son hijos de Dios. that they are the children of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Quiero que le dé un aplauso al Señor Jesús. I want you to give an applause to our Lord Jesus. Si no hubiera sido por Jesús, If it wasn't for Jesus, no fuéramos hijos. we wouldn't be children. ¿Está aquí? Are you here? Ok, entonces entendemos esto, So ¿verdad? we understand this, right? Que somos hijos de Dios. That we are children of God. Entonces,
Jesús So Jesus vino a la tierra came to earth como el Hijo de Dios. as the Son of God. Pero ¿qué intentó hacer el diablo con Jesús? But what did the devil try to do with Jesus? ¿Sabe lo que intentó? You know what he tried to do? Intentó hacerlo dudar He tried to make him doubt de su identidad de hijo. of his identity of a son. Intentó hacerlo dudar He tried to make him doubt de su posición de hijo. of his position of a son. Todos hemos leído Mateo capítulo 4. We all read Matthew chapter 4. El primer versículo The first verse, dice que fue llevado al desierto por el Espíritu it says that he was taken to the desert by the Spirit para ser tentado por el diablo. to be tempted by the devil. En el versículo número 2 In verse 2, dice que ayunó 40 días it says that he fasted 40 y days 40 and noches. 40 nights. Pero en el versículo 3 But on verse 3, dice esto: it says this. y vino a él el tentador Now when the tempter came to him, y le dijo: he said, si eres hijo de Dios. if you are the Son of God, Mire cómo el diablo le habla. look how the devil speaks to him. Si eres If you are hijo de Dios, the Son of God, di que estas piedras se conviertan en pan. command these stones to become bread. ¿Qué estaba haciendo Satanás? What was Satan doing? Quería meterle duda a Jesús. He wanted to put doubt in Jesus. Por eso le dijo eso. That's why he said this. Si eres hijo de Dios. If you are the Son of God, ¿Alguien está aquí? if someone here, Si eres hijo de Dios. if you are the Son of God, El diablo the devil quería que Jesús dudara wanted Jesus to doubt de su identidad de hijo, of his identity of a son, de su posición de hijo. of his position of a son. Pero Jesús no dudó. But Jesus didn't doubt. Jesús sabía Jesus knew que él era el hijo de Dios. that he was the Son of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces, ¿por qué So why Satanás quería Satan wanted hacer dudar a Jesús? to make Jesus doubt? Porque quería removerlo Because he wanted to remove him de su posición de hijo. of his position of a son. Pero quiero decir una cosa. Now I want to say one thing. Lo único The only thing que nos puede remover that can remove us de nuestra posición de hijos of our position of a son es el pecado continuo. is a continuous sin. No estoy hablando de un error, I'm not speaking of a mistake. no estoy hablando de una falla, I'm not speaking of a failure no estoy hablando de un resbalón, or of falling. estoy hablando de un pecado continuo. I'm speaking of a continuous sin. Cuando practicamos el pecado, When we practice sin, usted sabía did you know que Adán, that Adam, Dios lo creó God created him, y fue creación de Dios, and he was a creation of God, pero también fue hijo de Dios? but he was also a son of God. Encontré un versículo para probarlo. I found a verse to prove it. Lucas capítulo 3, el versículo 38. Luke chapter 3 verse 38. Esto está tremendo. This is tremendous, Me voló la peluca. and it blew my wig off. Lucas 3:38. Luke 3:38. Aquí habla de la genealogía de Jesús. It speaks about the generation of Jesus, Desde Jesús from Jesus hasta Adán. to Adam. Pero mire lo que dice. But look what it says. El versículo 38. Verse 38. Hijo de Nos, The son of Enosh, hijo de Set, the son of Seth, hijo de Adán, the son of Adam, hijo de Dios. the son of God. Entonces, este versículo So this verse claramente nos enseña clearly teaches us que Adán that Adam era hijo de Dios. was the son of God. Entonces, no solamente fue creación de Dios, Not only he was a creation of God, fue hijo de Dios. he was a son of God. Alguien me dice amén. Someone say amen. Pero ¿qué pasó? But what happened Cuando Adán pecó, when Adam sinned? escuche esto, Listen to this. Adán Adam fue removido was removed de la posición de hijo from the position of being a son, y se quedó and he stayed solamente en la posición de creación. only in the position of creation. Se convirtió de ser hijo He became being a son a ser solamente creación. to only creation. No solamente Adán, Not only Adam, todos después de Adán. everyone after Adam. Usted sabía Did you know que el que no ha aceptado a Jesús no es hijo de Dios. that the one that's not
accepted Jesus and not a son of God. es creación de Dios, They are a creation of God, pero no es hijo de but Dios. they're not son of God. Hijos Sons son aquellos que han recibido al Señor are Jesucristo. those who received our Lord Jesus Christ. Dije, hijos I said sons son aquellos que han recibido al Señor Jesús. are the ones that accepted our Lord Jesus. Antes de conocer a Jesús, Before knowing Jesus, solamente éramos creación de Dios. we were only creation of God. Ahora, ¿qué nos remueve de la posición de hijos? Now what removes us from the position of sons? El pecado continuo. Continuous sin. Entonces, ¿cuál es la meta de Satanás? Now what is Satan's goal? Quitarnos, To remove us, sacarnos, to take us out, removernos to remove us de la posición de hijos of the position of sons y ponernos and place us en otra posición. in another position. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Que rápidamente And quickly, quiero enseñarle I want to teach you cuáles son las posiciones what are the positions en las cuales el diablo nos quiere poner. in which the devil wants to place us. ¿Por qué estoy diciendo esto? Why am I saying this? Bueno, porque Adán Because Adam logró sacarlo de su posición de hijo. was able to take him out of his position of a son. A Jesús Jesus, intentó sacarlo, pero no pudo. he tried to take him out, but he couldn't. Y si se atrevió a querer sacar a Jesús, Now, if he dared to take out Jesus, esto me dice this tells me que nos va a querer remover a nosotros that he will try to remove us de nuestra posición de hijos. of our position of sons. Ahora, no solamente es capaz de removerte, Not only he's able to remove you, sino que te puede poner en otra but posición. he can place you in another position. Entonces, ¿cuáles son las posiciones Now, what are the positions en las cuales el diablo te quiere poner? in which the devil wants to place you? Número uno, Number one, en la posición de hijo pródigo. in the position of the prodigal son. ¿Quién era el hijo pródigo? Who was the prodigal son? Uno que tenía la posición de hijo, One that had the position of a son, uno que disfrutaba one that enjoyed de la posición de ser hijo. of the position of being a son. ¿Está aquí? Are you here? Pero uno que no valoró su posición de hijo, But one that did not value his position of a son. uno que se alejó One that has strayed del Padre of the Father y perdió su posición. and lost his position. Hay mucha gente así en este tiempo. There's a lot of people like this in these times. Todo el que se retira del Padre All those who have strayed from the Father pierde su posición lose their position y pierde su identidad como hijo. and they lose their identity as a son. Hay muchos en esta posición, There's many in this position. aún gente en la iglesia Even people in the church que están aquí, that they are here, pero son hijos pródigos. but they are prodigal sons. Usted tiene que correr al Padre en esta You tarde. have to run to the Father this Dije, afternoon. tiene que correr al Padre en esta tarde. You have to run to the Father this afternoon. El enemigo tratará de ponerte en esa posición, The enemy will try to place you in that position, posición de hijo pródigo. in the position of the prodigal son. Número dos, Number two, en la posición de esclavo. in the position of being a slave. Escuche bien, Listen well. cuando el hijo pródigo When the prodigal son sale de la casa, leaves his home, dice la palabra the word says que cayó en pecado. that he fell in sin. ¿Y cuántos saben que el pecado te esclaviza? And how many know that sin enslaves you? Juan 8:34 John 8:34, dice que el que practica el pecado it says that those who practice sin es esclavo del pecado. is a slave of sin. Entonces el hijo pródigo So the prodigal son, cayó en esa posición, he fell in that position, posición de esclavo, in the position of slave, esclavo al pecado. a slave to sin. Y ese es el lugar o la posición And that is the place and the position donde el diablo te quiere poner. where the enemy wants to place you. Usted no puede renunciar You cannot renounce ni puede dejar que el diablo lo remueva or let the enemy to remove you de su posición de hijo from your position of a son para ponerlo en otra posición. to place you in another position. Usted tiene que mantener su posición de hijo. You have to maintain your position of a son. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Entonces hay una posición, Now there is a position, se llama la posición de esclavo. now the position of slave. Ahora me llama la atención Now it captured my attention que el hijo pródigo that the prodigal son, recapacitó he thought back y regresó a la casa. and he returned home. Regresó con el He padre. returned with the father, Pero él iba con una mentalidad. but he came with the mentality. Él decía, He said, ya no soy digno
digno I am not worthy de ser llamado tu hijo. of being called your son. Quiero ser uno de tus jornaleros. I want to be one of your laborers. Me conformo con ser uno de tus jornaleros, I conform to being one of your laborers, con uno de tus trabajadores. one of your workers. Y mucha gente, And many people, escuche bien, listen well, cuando pecan, when they sin, regresan al they Padre, come back to the Father, pero no retoman su posición de hijo. they don't retake the position of a son. Se quedan en la posición de jornalero. They stay in the position of laborers. Y eso no es lo que el Padre quiere para ti. And that's not what the Father wants for you. Dije, eso no es lo que el Padre quiere para ti. That's not what the Father wants for you. El Padre quiere que usted tome su posición de hijo. Father wants you to take your position of a son. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Hay muchos con esa mentalidad. There's many with that mentality. Mentalidad de jornalero, The mentality of a laborer, de trabajador. of a worker. Pero el trabajador But the worker no puede disfrutar de la herencia del Padre. cannot enjoy the inheritance of the Father. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Y por último, And lastly, el enemigo the enemy quiere colocarte wants to place you en la posición de siervo. in the position of a servant. Ahora no quiero que se malinterprete esto, Now, I don't want you to misinterpret this, porque definitivamente because definitely fuimos llamados para servir. we were called to serve. Yo aquí estoy sirviéndole. I am serving here. You ¿Está aquí, iglesia? are you here, church? Cuando usted predica, usted está sirviendo. When you are preaching, you are serving. Cuando usted viene y limpia la iglesia, usted está sirviendo. When you come and clean the church, you are serving. Cuando usted está dando un discipulado, usted está sirviendo. When you are giving a discipleship, you are serving. Definitivamente Definitely, fuimos llamados para servir. we were called to serve. ¿Está aquí? Are you here? Pero muchos But many se conformaron solo con esa posición. are conformed with only that position, Posición de siervo. the position of a servant. Es buena, It's good, pero hay una mucho mejor. but there is one that is greater, Y esa es la posición de ser hijo de Dios. and that is the position of being a son of God. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Sabe que la generación pasada You know that in the past generation, se quedó o el diablo los colocó they stayed or the devil placed them en esa posición. in that position. Por eso su vocabulario That's why their vocabulary es siempre de siervo. is always the same as a servant. Se fueron las alabanzas acá. Praises went away. Hasta el diablo me quiso envolver a mí. Even the devil wanted to wrap me. Muchas veces uno oye cosas Many times you hear things, y las hace o las sigue practicando, or you continue to practice them, pero sin tener luz del tema. but without having light of the topic. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding? Muchas veces usamos ese lenguaje Many times we use that language, y es bueno, and it's well, pero hay algo mejor. but there's something better, Esa es la posición de ser hijo. and that is the position of being a son. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Give a loud round of applause to our Lord. Muchos se quedaron con esa mentalidad. Many stayed with that position. Es más, vaya a cualquier iglesia religiosa. Go to any religious church. Dios te bendiga, siervo. God bless you, servant. Y siempre te quieren colocar en esa posición. And they always want to place you in that position. Dígale, sí soy siervo, Tell them, yes, I am a servant, pero también soy hijo de Dios. but I'm also a son of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? El siervo no recibe herencia. The servant doesn't receive an inheritance. Yo quiero la herencia del Padre. I want the inheritance of the Father. Dije, yo quiero la herencia del I Padre. want the inheritance of the Father. Sabe que en lo natural, You know that in the natural, para recibir la herencia, to receive the inheritance, el Padre tiene que morir. the Father has to die. Pero en lo espiritual, But in the spiritual, usted para recibir la herencia in order for you to receive that inheritance, solamente tiene que estar cerca del Padre. you only need to be close to the Yo Father. quiero estar cerca del Padre I want to be close to the y Father, quiero recibir la herencia del Padre. and I want to receive the inheritance of the Father. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Concluyo con esto. And I conclude with this. ¿Qué pasa What happens si el enemigo logra sacarnos de nuestra posición de hijos? if the enemy is able to take us out of our position of a son? Número uno, Number one, se pierde la relación. we lose that relationship. Si el enemigo logra sacarnos If the enemy is able to take us out de nuestra posición de hijos, of our position of children, lo primero es que perdemos la relación con el Padre. the first thing is that we lose our relationship with the Father. Y cuando la relación se pierde, And when that relationship is lost, se pierde todo lo demás. everything else is lost. Lo más importante que usted tiene The most important thing that you have y que yo tengo and that I have
es la relación con el Padre. is a relationship with the Father. Esa es la relación más importante que tenemos. That is the most important relationship that we have. Alguien dice amén. Someone say amen. Entonces, si el enemigo logra sacarte Now, if the enemy is able to take you out de tu posición como hijo, of your position as a son, vas a perder la relación con el Padre. you're going to lose that relationship with the Father. ¿Está aquí, iglesia? Are you here, church? Número 2, Number 2, perdemos los beneficios de ser hijos. we lose the benefits of being children. Hay beneficios There are benefits cuando somos hijos de Dios. when we are children of God. Número 3, Number 3, perdemos la autoridad. we lose that authority. Y número 4, And number 4, terminamos en pecado. we end up in sin. Por eso no nos conviene, That's why it's not convenient por nada del mundo, for nothing in the world perder nuestra posición como hijos de Dios. to lose our position of children of God. Esa posición That position hay que mantenerla. we have to maintain. Pase lo que pase, Whatever happens, no pierda su do posición. not lose your position. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Quiero que le dé un aplauso al Señor Jesús. I want you to give a round of applause to our Lord Jesus. Quiero que se pongan sus pies. And I want you to stand on your feet. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Alguien en este lugar Someone in this place tiene que entender has to understand que es hijo de Dios. that they are children of God. Tal vez usted ha caminado toda su vida Maybe you walked your whole life como un siervo, as a servant, como un jornalero, as a laborer, y no ha aprendido a caminar como hijo. and you've not learned to walk as a son. El hijo tiene una mentalidad diferente al siervo. The son has a different mentality from the servant. El hijo tiene relación con el padre. The son has a relationship with the father. El siervo no. The servant doesn't, El jornalero tampoco. and the laborer doesn't as well. Tienen un tipo de relación, They have a type of relationship, pero la relación íntima but that intimate relationship solamente existe only exists entre el padre y el hijo. between the father and the son. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Quiero que cierre sus ojos ahí donde I está. want you to close your eyes right